¿Alguna vez has sentido que una sola persona tiene el poder de arruinar por completo tu día? Esa persona que habla sin pensar, que critica todo lo que haces, que interrumpe cuando estás intentando explicar algo importante, que provoca con una precisión que parece calculada, que parece disfrutar sacando lo peor de ti con una facilidad que te desconcierta. Y justo cuando prometiste mantener la calma, justo cuando te dijiste esta vez no voy a caer, algo dentro explota. ¿Por qué hay personas que nos afectan tanto? ¿Por qué perdemos el control tan fácilmente frente a alguien que consideramos insoportable? ¿Por qué una sola frase, un solo gesto, una sola mirada puede deshacer en segundos la paz que construiste durante horas? Y más importante aún, ¿es posible mantener la calma absoluta incluso cuando todo en ti quiere reaccionar? Hoy vas a descubrir algo incómodo, pero profundamente liberador. El problema no son las personas difíciles. El problema es el poder que les entregas sobre tu mente. Porque mientras sigas reaccionando de forma automática seguirás siendo prisionero emocional de cualquiera que sepa presionar tus botones correctos. Y créeme, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo. El estoicismo no se creó para los días tranquilos. Se forjó en medio del conflicto, de la traición, de la crítica constante y de la provocación que no avisa. No es una filosofía para escapar de las personas insoportables. Es un entrenamiento mental para convertirlas en combustible para tu crecimiento. Imagínate por un momento poder escuchar un insulto sin alterarte. Poder enfrentar una actitud arrogante sin que tu pulso se acelere. Poder mantener la serenidad exactamente cuando todos esperan que pierdas el control. Eso no es frialdad. Eso es dominio. Pero atención, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que enfrentas cada discusión, cada crítica y cada provocación futura. Te compartiré 10 lecciones de estoicismo puro. Prácticas profundas y transformadoras. Y te advierto algo desde ahora. La última lección es la más importante de todas. Es la que separa a quienes solo intentan controlar su carácter de quienes realmente se vuelven inquebrantables. Así que quédate hasta el final porque esa última enseñanza puede redefinir tu manera de relacionarte con cualquier persona difícil que aparezca en tu vida. Antes de comenzar quiero que hagas algo consciente. Escribe en los comentarios esta frase. Nada controla mi mente. Escríbela y léela 2 veces. Porque hoy no vienes a aprender a soportar personas insoportables. Vienes a aprender a gobernarte a ti mismo. Si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu carácter, dale like ahora mismo para que más personas descubran estas enseñanzas. Suscríbete y activa la campana porque aquí no entrenamos emociones frágiles. Entrenamos mentes firmes. Y ahora sí prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no suaviza la realidad. La transforma. Lección 1. La ofensa es una interpretación. Alguien levanta la voz. Alguien te contradice delante de otros sin ningún cuidado por cómo eso te hace sentir. Alguien hace un comentario con tono sarcástico que elige exactamente las palabras que más duelen. Y en cuestión de segundos sientes como algo se enciende por dentro. El pulso cambia. La mandíbula se tensa. La mente empieza a construir argumentos para defenderse con una velocidad que no elegiste. Pero detente un momento. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Unas palabras? ¿Un gesto? ¿O la historia que tu mente construyó alrededor de eso en fracciones de segundo? Aquí comienza la primera gran verdad del estoicismo. La ofensa no está en el acto. Está en la interpretación. Epicteto lo explicó con una claridad que no deja espacio para la comodidad. No nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Entre el estímulo y tu reacción hay un espacio invisible. En ese espacio vive tu libertad. Pero la mayoría no lo usa. Reaccionan de forma automática como si el comportamiento ajeno tuviera el poder directo de controlar su mundo interior. Cuando alguien es insoportable, tu mente traduce inmediatamente. Me está faltando el respeto. Quiere humillarme. No debería tratarme así. Y sin darte cuenta conviertes una conducta externa en una amenaza personal que exige respuesta inmediata. No reaccionas al hecho. Reaccionas al significado que decidiste darle.
El estoico comprende algo que cambia todo de raíz. Los hechos son neutros. Es tu juicio el que los convierte en insulto o en simple ruido sin importancia. Imagina por un momento que escucharas una crítica como si fuera el sonido del viento. Está ahí. Existe. Pero no te pertenece. No entra en tu identidad. No define tu valor ni determina quién eres. Si alguien habla desde la arrogancia, eso describe su estado interior, no el tuyo. Si alguien actúa desde la ira, revela su desorden interno, no el tuyo. La ofensa solo prospera cuando tu ego decide adoptarla como propia. Y aquí está el punto más incómodo de todo esto. Muchas veces no nos duele lo que dicen. Nos duele que toquen una inseguridad que ya existía antes de que abrieran la boca. Por eso la práctica estoica no empieza intentando cambiar a la persona difícil. Empieza observando tu propia reacción con honestidad. Pregúntate con claridad: ¿qué parte de mí se sintió atacada? ¿Mi orgullo? ¿Mi necesidad de aprobación? ¿Mi deseo de tener razón siempre? Cuando identificas eso, recuperas el control que sentiste que perdiste. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas de inmediato. Haz una pausa deliberada. Respira. Y dite internamente: esto es solo una interpretación. Esa frase repetida con disciplina puede evitar discusiones innecesarias, resentimientos prolongados y decisiones impulsivas que luego lamentas. La calma no surge porque los demás cambien. Surge porque tú decides no convertir cada gesto en una batalla personal. Nadie puede ofenderte sin tu permiso mental. La verdadera fortaleza comienza cuando entiendes que tu paz no depende del comportamiento ajeno, sino del significado que decides darle. Lección 2. Espera personas difíciles. Cada mañana sales al mundo con una expectativa silenciosa que nunca cuestionas. Que las personas sean razonables, respetuosas, maduras. Que actúen con la coherencia y la consideración que tú mismo intentas ofrecer. Esperas educación. Esperas que los demás gestionen sus impulsos con el mismo cuidado con que tú gestionas los tuyos. Y cuando esa expectativa se rompe, aparece la frustración con toda su fuerza. Pero aquí está el error que casi nadie cuestiona. ¿Por qué esperas que el mundo actúe según tu estándar interno? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo al comenzar cada día con una claridad que no buscaba comodidad. Hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y antisociales. No lo decía desde el pesimismo. Lo decía desde la preparación mental deliberada. Cuando anticipas la dificultad pierde el poder de sorprenderte. Y la sorpresa intensifica la reacción. La expectativa consciente la debilita considerablemente. Gran parte de tu enojo no proviene del comportamiento ajeno. Proviene del choque entre la realidad y la imagen ideal que habías construido sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando alguien actúa de forma egoísta, sientes indignación porque no debería ser así. Pero el estoico elimina el debería y lo reemplaza por es probable. Es probable que encuentres personas impacientes hoy. Es probable que alguien proyecte su frustración sobre ti sin ninguna razón que tenga que ver contigo. Es probable que te juzguen sin conocerte. Es probable que alguien diga algo que no debería decirse en la forma en que lo dice. Cuando aceptas esa probabilidad como parte natural de la condición humana, dejas de vivir en constante decepción por algo que era predecible desde el principio. Esperar personas difíciles no significa resignarte. No significa justificar malas conductas ni tolerar lo intolerable. Significa blindar tu mente contra el impacto emocional innecesario que surge de la sorpresa. Si sabes que la lluvia puede caer, llevas paraguas. No maldices al cielo por cumplir su naturaleza con perfecta indiferencia hacia tus planes. ¿Por qué entonces maldecir a las personas por actuar según su nivel de conciencia? Cada individuo actúa desde su formación, desde sus heridas no resueltas, desde sus miedos, desde su ignorancia sobre otras formas de relacionarse. No todos han trabajado su carácter con la misma dedicación. No todos han aprendido a gobernar sus impulsos. Pretender que todos reaccionen con equilibrio es desconocer la realidad humana con una ingenuidad que te cobra un precio diario. Cuando anticipas la imperfección, desarrollas paciencia.
Y la paciencia reduce la irritación de forma consistente y medible. Hoy cambia tu expectativa. En lugar de pensar ojalá nadie me irrite, piensa si alguien lo hace estaré listo. Esa diferencia transforma completamente tu experiencia diaria con las personas. La serenidad no nace de vivir entre personas perfectas. Nace de aceptar que la imperfección es parte permanente del paisaje humano. Y quien acepta el paisaje camina con firmeza sin desgastarse por cada piedra en el camino. Lección 3. Elige no participar. No toda batalla merece tu energía. No toda provocación exige respuesta. No todo comentario necesita ser corregido ni refutado. No todo desacuerdo requiere que pongas sobre la mesa todo lo que tienes. Sin embargo, muchas veces reaccionas como si cada desacuerdo fuera un desafío directo a tu dignidad que no puede quedarse sin respuesta. Y ahí comienza el desgaste que no notas hasta que ya estás agotado. Una persona insoportable no siempre busca diálogo genuino. Muchas veces busca reacción. Busca que entres en su terreno emocional donde ella tiene más experiencia que tú. Busca que respondas desde el impulso. Y cuando lo haces ya has perdido algo valioso que no siempre recuperas fácilmente: tu dominio interno. El estoicismo enseña una habilidad silenciosa pero extraordinariamente poderosa: la capacidad de elegir no participar. Epicteto decía que si alguien habla mal de ti no debes apresurarte a defender tu reputación. Porque quien realmente te conoce no será persuadido por rumores. Y quien no te conoce no merece tu ansiedad ni tu tiempo. Esta idea no promueve pasividad. Promueve selección consciente y deliberada. No reaccionar no es debilidad. Es criterio. Es la demostración de que sabes exactamente qué merece tu atención y qué no. Cada vez que respondes desde la ira alimentas el conflicto con el combustible que necesitaba para seguir ardiendo. Cada vez que intentas demostrar que tienes razón frente a alguien que no quiere escuchar prolongas la fricción innecesariamente. Pero cuando eliges no entrar en el juego algo cambia de forma notable. El fuego sin oxígeno se apaga. Solo necesita que dejes de alimentarlo. Pregúntate con honestidad antes de responder: ¿estoy defendiendo un principio real o solo mi orgullo? ¿Estoy buscando claridad genuina o validación? Hay conversaciones que elevan. Y hay confrontaciones que solo drenan sin producir nada que valga la pena. No participar no significa callar siempre. Significa elegir el momento, el tono y la intención correcta. Significa no permitir que otro determine tu estado emocional sin tu consentimiento. Cuando alguien intenta provocarte y tú mantienes serenidad, ocurre algo interesante que pocos anticipan. El poder cambia de manos completamente. La mayoría reacciona por impulso. El estoico responde por elección consciente. Tu energía es limitada. Tu paz es valiosa. No la entregues a cada persona que no ha aprendido a gobernarse. No siempre ganas cuando tienes la última palabra. Muchas veces ganas cuando decides conscientemente no pronunciarla. Lección 4. Distingue carácter de comportamiento. Uno de los errores más comunes cuando tratamos con personas insoportables es convertir un acto puntual en una etiqueta permanente que ya no cuestionamos. Alguien actúa con arrogancia en un momento específico e inmediatamente lo defines como arrogante para siempre. Alguien responde con brusquedad una tarde y decides que es una mala persona sin más matices ni contexto. Un comportamiento en un momento difícil se convierte en la identidad completa de alguien. Pero el estoicismo invita a una separación fundamental que cambia cómo procesas a las personas. Distinguir entre el comportamiento y el carácter completo de alguien. Un comportamiento es un momento. El carácter es un proceso largo y complejo. Cuando fusionas ambos, tu mente simplifica la realidad y la vuelve rígida de una forma que te perjudica más que a la persona que etiquetas. Dejas de ver matices. Dejas de observar circunstancias. Solo ves una identidad fija que confirma tu juicio inicial. Y cuanto más rígido es tu juicio, más intensa y más costosa es tu reacción emocional. Marco Aurelio recordaba que las personas actúan según lo que creen correcto en ese instante, incluso cuando están equivocadas desde cualquier perspectiva objetiva. Eso no justifica el error, pero lo explica. Y explicar no es lo mismo que excusar.
Nadie se levanta pensando hoy quiero ser insoportable. Actúan desde su nivel de conciencia en ese momento, desde sus hábitos construidos durante años, desde sus propias limitaciones que quizás ni conocen completamente. Si alguien habla con impaciencia puede ser cansancio acumulado. Si alguien responde con frialdad puede ser preocupación que no sabe cómo expresar. Si alguien critica constantemente puede ser inseguridad buscando una salida. Cuando reduces a alguien a una sola acción también cierras la puerta a tu propia serenidad. Porque al etiquetarlo alimentas el resentimiento. Y el resentimiento siempre pesa más sobre quien lo carga que sobre quien lo recibe. Distinguir carácter de comportamiento no significa permitir abusos. No significa tolerar faltas de respeto constantes con resignación. Significa no convertir cada error ajeno en una sentencia definitiva que determines en caliente. Tú también has tenido días difíciles. También has reaccionado con impaciencia alguna vez. También has dicho palabras que no reflejan tu mejor versión en el mejor día de tu vida. ¿Te gustaría ser definido permanentemente por ese momento? Cuando aplicas esa misma comprensión hacia otros, tu mente se vuelve más equilibrada y más libre. Lección 5. Domina tu impulso inmediato. Todo ocurre en segundos. Una frase mal dicha. Un gesto incómodo. Una mirada desafiante que llega sin aviso. Y antes de que lo notes ya estás respondiendo. El tono sube. Las palabras salen sin filtro. Después llega el arrepentimiento. Pero el daño ya está hecho y lo que se dijo no puede desdecirse. El problema no es la situación en sí misma. Es el impulso inmediato que la situación activa. El estoicismo enseña que la verdadera batalla no ocurre en la discusión. Ocurre en el primer instante. Ese microsegundo donde decides si reaccionas por instinto o respondes por elección consciente. La mayoría vive atrapada en la reacción automática sin cuestionarla. El sabio entrena la pausa con la misma dedicación que entrena cualquier otra habilidad. Séneca advertía que la ira es una forma breve de locura. Y tiene razón con una precisión que la neurociencia moderna ha confirmado. Cuando reaccionas sin control, tu capacidad racional se reduce significativamente. Tu ego toma el volante. Y en ese estado no buscas soluciones. Buscas victoria. Buscas que el otro sienta lo que tú sientes. Buscas que el daño sea proporcional al que recibiste. Pero aquí está la ventaja que pocos aprovechan. Entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio. Y en ese espacio puedes intervenir con una decisión que cambia completamente el resultado. Dominar el impulso no significa reprimir emociones ni fingir que no sientes lo que sientes. Significa administrarlas con criterio. Reconocer que la primera emoción que surge no siempre merece convertirse en acción inmediata. Puedes sentir irritación sin convertirla en agresión. Puedes sentir incomodidad sin convertirla en ataque. La pausa es poder real y concreto. Cuando alguien te critica frente a otros, tu impulso es defenderte de inmediato. Pero si decides respirar profundamente antes de hablar, esa respiración cambia tu fisiología. Reduce la intensidad emocional. Te devuelve la claridad que el impulso había nublado. Y entonces eliges palabras firmes pero serenas que dicen lo que necesitan decir sin producir daños colaterales. Esa diferencia lo cambia todo. Entrena esto en lo cotidiano. Cuando alguien interrumpe, no interrumpas de vuelta. Cuando alguien provoca, no iguales el tono. Cuando alguien busca desestabilizarte, mantén ritmo lento y voz firme. Esa desaceleración deliberada rompe el patrón del conflicto de una forma que el otro no espera. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar el tiempo que tardas en responder y la calidad de lo que dices cuando finalmente hablas. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, cuenta mentalmente hasta 5. Solo 5 segundos. Es suficiente para recuperar el control que el impulso intenta quitarte. Lección 6. La calma es poder silencioso. Vivimos en una cultura que confunde ruido con fuerza. El que grita parece dominante. El que interrumpe parece seguro de sí mismo. El que impone su voz parece tener autoridad sobre la situación. Y así aprendemos a asociar el volumen con el poder de una forma que distorsiona completamente nuestra comprensión de lo que significa ser fuerte.
Pero el estoicismo revela una verdad más profunda y más duradera. La verdadera fuerza no necesita elevar el volumen. La verdadera fuerza se sostiene en silencio con una solidez que el ruido nunca puede igualar. Cuando alguien pierde el control frente a ti está mostrando su fragilidad con una claridad que no puede ocultar. Cuando tú mantienes la calma estás mostrando dominio. Y el dominio siempre supera al impulso en cualquier medida que importe. Marco Aurelio escribió con una precisión que sigue siendo completamente relevante. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No responder con la misma agresividad no es debilidad ni aceptación de lo que ocurre. Es superioridad emocional demostrada en el momento exacto en que más importa. Porque quien reacciona con ira se vuelve predecible y la predictibilidad es una forma de vulnerabilidad. Quien mantiene serenidad se vuelve imperturbable. La calma desconcierta. La calma intimida de una forma que el ruido no puede imitar. La calma desarma porque nadie sabe exactamente cómo responder a ella. Imagina una discusión donde la otra persona eleva la voz esperando que tú hagas lo mismo. Esperando que el conflicto escale hacia donde ella se siente más cómoda. Pero tú mantienes tono estable, mirada firme y palabras medidas. Sin sarcasmo. Sin agresión. Solo claridad. En ese momento ocurre algo poderoso que cambia la dinámica de forma inmediata. El centro emocional deja de estar en el caos y pasa a estar en ti. Sin que hayas hecho nada espectacular. Sin que hayas demostrado nada. La calma no significa permitir abusos. Significa establecer límites sin perder compostura en el proceso. Puedes decir no estoy de acuerdo sin alterar tu equilibrio. Puedes marcar distancia sin resentimiento acumulado. Puedes defender tu postura sin convertirte en lo mismo que criticas. Hay una ventaja estratégica adicional en la serenidad que pocas personas aprovechan. Cuando no estás dominado por la emoción piensas mejor. Analizas con más claridad. Decides con más precisión. La persona alterada se desgasta con cada segundo que pasa. La persona calmada observa. Y quien observa entiende lo que el otro no puede ver desde adentro del caos. Hoy practica el poder silencioso. Cuando enfrentes una actitud difícil baja el ritmo deliberadamente. Habla más lento de lo que tu impulso pide. Respira más profundo de lo que la situación parece requerir. Mantén postura firme, no para impresionar a nadie, sino para recordarte que tu equilibrio no está en venta. La verdadera autoridad no se impone, se percibe. Y la serenidad es su lenguaje más fuerte y más difícil de ignorar. Lección 7. Practica la compasión estratégica. Cuando alguien es insoportable contigo, tu primera reacción suele ser endurecerte completamente. Levantar muros. Defenderte con todo lo que tienes. Atacar si es necesario para que la otra persona entienda que no eres un objetivo fácil. Es una respuesta comprensible. Es humana. Pero el estoicismo propone algo que parece contradictorio al principio, aunque es profundamente poderoso en la práctica. Practicar compasión. No una compasión ingenua que ignora el daño. No una compasión débil que acepta cualquier cosa. Sino una compasión estratégica que transforma tu forma de relacionarte con el conflicto sin hacerte vulnerable a él. Marco Aurelio recordaba que cuando alguien actúa mal es porque ignora el bien de una forma o de otra. Nadie hace daño creyendo conscientemente que está eligiendo el mal para sí mismo. Actúan desde su nivel de conciencia en ese momento. Desde sus heridas no resueltas. Desde su confusión sobre cómo relacionarse con el mundo y con los demás. Esto no excusa el comportamiento, pero lo contextualiza. Y cuando contextualizas reduces la carga emocional de forma significativa. Una persona que necesita humillar a otros probablemente lucha con inseguridad profunda que no sabe cómo resolver de otra forma. Una persona que critica constantemente puede estar proyectando una frustración interna que no ha encontrado otra salida. Una persona que provoca conflicto quizá no sabe gestionar su propio caos interior de ninguna otra manera. Si reaccionas con ira frente a alguien dominado por sus propias debilidades, te colocas al mismo nivel emocional. Pero si respondes con claridad y compasión estratégica, te elevas por encima del impulso colectivo que quiere arrastrar a todos hacia abajo. Compasión estratégica no significa permitir abusos.
No significa quedarte donde te faltan el respeto de forma continua. Significa comprender sin absorber, entender sin justificar, ver la causa sin cargar con ella en tu propio cuerpo y en tu propia mente. Cuando ves a la persona difícil como alguien atrapado en sus propias limitaciones, algo cambia en ti de forma notable. La provocación pierde intensidad. El enojo pierde combustible. Ya no estás enfrentando un enemigo que necesita ser derrotado. Estás observando una mente que aún no ha aprendido a gobernarse. La compasión estratégica protege tu paz porque la ira te desgasta lentamente. El resentimiento te consume desde adentro. Pero la comprensión inteligente te libera de cargar con algo que nunca fue tuyo. Hoy decide mirar más profundo antes de reaccionar. Pregúntate qué puede estar ocurriendo dentro de esta persona para actuar así. Esa pregunta no excusa nada, pero te protege de absorber el caos ajeno como si fuera el tuyo. Lección 8. No tomes nada como personal. Hay una trampa silenciosa que multiplica cualquier conflicto sin que te des cuenta de cuándo comenzó. Creer que todo tiene que ver contigo. Que cada crítica es un ataque directo a quien eres. Que cada gesto frío es rechazo personal. Que cada desacuerdo es una amenaza a tu valor como persona. Que el universo entero está de alguna forma organizado alrededor de afectarte específicamente a ti. Pero la mayoría de las veces no eres el centro del problema. Solo eres el punto donde la otra persona descargó su estado interno en el momento en que coincidiste con ella. El estoicismo enseña algo profundamente liberador sobre esto. Lo que otros dicen o hacen habla más de ellos que de ti en casi todos los casos. Si alguien está frustrado, verá fallas en todo lo que encuentra. Si alguien está inseguro, competirá constantemente para demostrar algo que no puede probarse a sí mismo de ninguna otra forma. Si alguien está herido, reaccionará con dureza hacia cualquiera que esté cerca. Cuando tomas su comportamiento como algo personal, absorbes emociones que no te pertenecen. Y al hacerlo, cargas con un peso innecesario que drena tu energía para algo que nunca fue tuyo. Marco Aurelio reflexionaba que cuando alguien te critica debes preguntarte primero si tiene razón. Si la tiene, corrige sin drama. Si no la tiene, ignora sin resentimiento. Pero en ningún caso convierta su opinión en una herida permanente que lleves contigo durante días o semanas. Si alguien te llama incompetente, eso no cambia tu capacidad real ni un milímetro. Si alguien te subestima, eso no reduce tu valor en ninguna medida objetiva. Solo afecta tu paz si decides interiorizarlo como si fuera una evaluación objetiva de lo que eres. Tomarlo personal es permitir que la percepción ajena gobierne tu estado emocional. Y eso es ceder poder de la forma más innecesaria que existe. Cada vez que algo te incomode, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Esto realmente habla de mí o habla del estado emocional de quien lo dijo? Esa pregunta corta la cadena del resentimiento antes de que se forme por completo. Tu valor no aumenta con elogios, no disminuye con críticas. Permanece estable en quien eres cuando nadie está mirando. Y quien entiende eso se vuelve extraordinariamente difícil de perturbar. Lección 9. Y usa la incomodidad como entrenamiento. Nadie crece en comodidad permanente. Nadie fortalece su carácter cuando todo fluye sin fricción. Nadie desarrolla paciencia real sin algo que la ponga a prueba. Nadie construye autocontrol genuino sin situaciones que lo exijan de verdad. Y sin embargo, cada vez que alguien te incomoda, reaccionas como si fuera una injusticia personal que no debería estar ocurriendo. Como si la vida estuviera fallando en su obligación de darte paz constante sin interrupciones. Pero el estoicismo cambia completamente esa perspectiva con una inversión que transforma todo. La incomodidad no es un castigo, es entrenamiento. Cada persona difícil es un gimnasio emocional que la vida pone en tu camino. Si nadie te contradijera, nunca entrenarías paciencia real. Si nadie te provocara, nunca entrenarías autocontrol en condiciones reales. Si nadie te criticara, nunca entrenarías seguridad interna bajo presión. La resistencia es necesaria para desarrollar fuerza de cualquier tipo. En el cuerpo el músculo crece cuando enfrenta peso. Sin resistencia no hay crecimiento posible. En la mente el carácter crece cuando enfrenta tensión con la misma lógica inexorable.
Séneca enseñaba que las dificultades fortalecen el espíritu como el trabajo fortalece el cuerpo. Si huyes de cada persona incómoda, tu carácter se debilita gradualmente. Pero si decides ver cada fricción como práctica deliberada, algo cambia radicalmente en cómo experimentas el conflicto. Dejas de sentirte víctima de lo que ocurre. Empiezas a sentirte aprendiz de lo que tienes delante. Imagina que cada encuentro con alguien insoportable fuera una sesión de entrenamiento mental que elegiste conscientemente. En lugar de pensar ¿por qué me toca lidiar con esto?, piensas aquí puedo practicar calma en condiciones reales. En lugar de frustrarte por la provocación, la usas para medir tu progreso concreto. ¿Reaccionaste menos que la última vez? ¿Respiraste antes de hablar? ¿Pudiste mantener tono firme sin elevar la voz? Eso es progreso real aunque nadie lo aplauda. La incomodidad revela tu nivel real de dominio con una honestidad que los días fáciles nunca pueden ofrecerte. Es fácil hablar de serenidad cuando nadie te irrita. La verdadera medida de tu carácter aparece cuando alguien presiona tus límites sin aviso. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué puedo entrenar aquí?, recuperas el poder que la victimización te quita. Lección 10. La verdadera victoria es interior. La mayoría cree que ganar es tener la última palabra. Que vencer es demostrar que el otro está equivocado con suficiente claridad como para que no pueda negarlo. Que salir triunfante es dejar al oponente en silencio sin argumentos. Que el éxito en una confrontación se mide por lo que le ocurre al otro. Pero el estoicismo redefine completamente el significado de victoria de una forma que cambia todo. No se trata de derrotar a la otra persona. Se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. Puedes ganar una discusión y perder tu paz en el camino. Puedes demostrar que tienes razón y perder tu dignidad en cómo lo demuestras. Puedes imponer tu punto y perder el control de tu carácter en el momento exacto en que más importaba mantenerlo. ¿Eso es realmente ganar? Marco Aurelio escribió algo que merece ser leído despacio. La mejor manera de defenderte es no parecerte a quien te ha ofendido. Esa es la verdadera conquista. No convertirte en lo mismo que criticas. No dejar que la provocación te transforme en una versión impulsiva de ti mismo que no reconocerías en un día tranquilo. La victoria interior ocurre cuando sales de una situación difícil con tu serenidad intacta. Cuando mantienes coherencia entre tus valores y tus acciones bajo presión. Cuando eliges actuar desde la razón y no desde el ego en el momento exacto en que el ego tiene más ganas de hablar. Porque al final lo único que realmente posees de forma permanente es tu mente. Tu carácter. Tu forma de relacionarte con lo que ocurre. Las personas insoportables pueden gritar. Pueden provocar con precisión. Pueden intentar desestabilizarte de todas las formas que conocen. Pero si tú mantienes dominio interno, algo poderoso sucede que no depende de ellas. No te arrastran a su nivel emocional. No te convierten en su reflejo. Y eso es libertad de la que nadie puede privarte. La verdadera fuerza no está en cambiar al otro. Está en gobernarte a ti mismo con consistencia incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. No necesitas que reconozcan tu postura. No necesitas que admitan su error. No necesitas aplausos por tu autocontrol. Tu recompensa es más profunda y más duradera que cualquier reconocimiento externo. Una mente estable que nadie puede quitarte. Imagina terminar una conversación tensa y sentir orgullo silencioso. No porque ganaste la discusión, sino porque no reaccionaste como antes. Porque hablaste con firmeza sin perder el equilibrio. Porque defendiste tu postura sin perder el respeto por ti mismo en el proceso. Esa sensación es crecimiento real que se acumula con el tiempo. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice algo importante de ti. A lo largo de estas 10 lecciones entendiste que la ofensa es una interpretación que tú eliges. Que debes anticipar la imperfección humana en lugar de sorprenderte por ella. Que no toda provocación merece tu energía ni tu tiempo. Que el impulso inicial puede dominarse con práctica. Que la calma es poder silencioso más efectivo que el ruido. Que la compasión puede ser estratégica y protegerte en lugar de debilitarte. Que no todo es personal aunque se sienta así en el momento. Que la incomodidad entrena tu carácter de formas que la comodidad nunca puede.
y que la verdadera victoria no ocurre afuera sino dentro de ti. Ahora la pregunta es clara. ¿Vas a practicarlo? Porque el estoicismo no es teoría inspiradora que se consume y se olvida. Es disciplina diaria. Es recordar estas ideas justo en el momento incómodo cuando el ego quiere hablar antes que la razón. Es aplicar la pausa cuando todo en ti quiere reaccionar de inmediato. Es mantener serenidad cuando otros pierden el control a tu alrededor. Ahí es donde se construye el carácter real. No en los días fáciles. En los difíciles. No se trata de volverte frío. Se trata de volverte firme. No se trata de evitar personas difíciles. Se trata de que ya no tengan el poder de perturbarte de la forma en que lo tenían antes. No se trata de ganar discusiones. Se trata de conservar tu centro cuando todo intenta alejarte de él. Cada vez que eliges calma te fortaleces. Cada vez que eliges conciencia sobre reacción avanzas. Y cada vez que proteges tu paz estás practicando estoicismo puro en el único lugar donde realmente importa. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios "Gobierno mi mente". Esa frase no es solo un comentario. Es un compromiso personal con la versión de ti que quieres construir. Si quieres seguir fortaleciendo tu carácter, dale like a este video para que más personas descubran estas enseñanzas. Suscríbete ahora mismo y activa la campana porque aquí no buscamos motivación pasajera. Buscamos transformación profunda. Recuerda siempre esto. Las personas difíciles seguirán existiendo. Pero la versión de ti que reacciona sin control, esa puede dejar de existir desde hoy. La paz no se encuentra. La paz se entrena. 9 already subscribers, but I must continue.